Bienvenidos. Hoy en Apuntes Básicos veremos lo que es la regla de 3 simple, que no solo es útil para la vida cotidiana, sino también para la resolución de ejercicios de química y física. Pero antes de conocer la regla de 3, debemos recordar lo que es magnitud y lo que son las proporciones directas. Magnitud son aquellas cualidades que se pueden medir, como por ejemplo la longitud, masa y tiempo. También debemos recordar en qué unidades se expresa cada una de estas magnitudes. Como la longitud se puede expresar en kilómetros, en metros, la masa se puede expresar en kilos, gramos y el tiempo en horas y segundos. También debemos conocer o recordar lo que son las proporciones directas. Las proporciones directas se dan cuando observamos la relación entre una magnitud y otra. Cuando la magnitud 1 sube, la magnitud 2 también sube. Cuando la magnitud 1 disminuye, la magnitud 2 también disminuye. Vamos a verlo con un ejemplo. Si compro una manzana a 2 bolivianos, mientras más manzanas compre, más dinero tendré que pagar. Es decir, mientras más cantidad de manzanas adquiera, más bolivianos tendré que pagar. Menos manzanas compro, menos bolivianos tengo que pagar. Entonces, mientras un factor sube, el otro sube, ¿no? Si uno baja, el otro baja también. Ahora veamos lo que es la regla de 3 simple y directa. La regla de 3 es una operación que nos ayuda a resolver problemas simples de proporcionalidad, tanto directa como inversa. En este caso vamos a ver de manera directa. Vámonos a la resolución de un ejemplo. Vamos a leer el ejemplo que dice: tenemos que comprar 30 panes y en la panadería nos dicen que son 5 panes por 2 bolivianos. ¿Cuánto debemos pagar? Para resolver por la regla de 3 tenemos que seguir los siguientes pasos. Identificamos los datos iniciales como primero. Vamos a identificar entonces, tenemos que son 5 panes por 2 bolivianos. Y también sabemos que queremos comprar 30 panes. Ya tenemos identificados entonces los datos. 5 panes por 2 bolivianos y queremos comprar 30 unidades. Bien. Ahora, 2 de las unidades deben ser iguales. En este caso tenemos panes, panes y también aquí panes. Y en el dato, entonces, bien, requisito bueno. Ordenar los datos según la magnitud, vamos a hacerlo ahora. Vamos a ordenar los datos iguales en una misma hilera. En este caso vamos a hacer los panes con los panes y los bolivianos con los bolivianos. Vamos a poner entonces los 5 panes en la hilera de los panes. Su precio, que son 2 bolivianos, vamos a ponerlo en la fila de los bolivianos. Luego en otro dato tenemos 30 panes, ponemos 30 panes en la fila de los panes y X bolivianos en la fila de los bolivianos. Vamos a representar la incógnita con X. Una vez ya ordenado, tenemos la estructura para la regla de 3. Vamos a relacionarlo con una línea. 5 panes por 2 bolivianos. 5 panes cuesta 2 bolivianos. 30 panes, ¿cuántos bolivianos costará? Para hacer la representación, para hacer las operaciones matemáticas, hay 2 formas de representarlo. Vamos a hacer ahora la primera y más adelante vamos a hacer la segunda forma. La primera forma es dibujando una Z comenzando desde la incógnita, es decir, desde la X. Vamos a rayar una Z entonces. ¿Para qué? De esta manera sabemos cómo vamos a escribir esta representación. Vamos a multiplicar 30 por 2, siempre en ese orden, por, y luego vamos a dividir entre 5. Ahora vamos a escribir debajo X igual, ¿qué nos dice la Z? Tenemos que multiplicar 30 panes por 2 bolivianos. 2 bolivianos. Y tenemos que dividir
entre 5 panes. Vamos a dividir entonces entre 5 panes. Ya tenemos la representación. Ahora vamos a simplificar aquí panes con panes, panes con panes. Y nos vamos a resolver aquí el ejercicio, a sacar el resultado del ejercicio. 30 por 2 nos da 60. 60 dividido entre 5 nos da 12. Entonces 30 unidades de pan nos va a costar 12 bolivianos. Ya tenemos el resultado. Nos vamos ahora a la segunda forma de resolver. La segunda forma de resolver se denomina representación por fracciones. Vamos a representar en fracciones. Vamos a expresar en fracciones. De la siguiente manera: 5 panes cuesta 2 bolivianos. Ya hemos representado uno, entonces vamos a representar lo siguiente. Entonces 30 panes, de la misma manera vamos a representar la incógnita con X. ¿Cuántos bolivianos costará? Ya queda representado. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar esta X. Despejar esta X, lo cual vamos a hacer que la X quede solita, ¿no? A un lado. Vamos a despejar. Para despejar tienen que recordar que todo lo que multiplica va a pasar a dividir y lo que divide va a pasar a multiplicar. En este caso la X, queremos que la X pase a este lado, vamos a pasarlo. En este caso, como está dividiendo, va a pasar a multiplicar a este lado, ¿sí? Va a pasar a multiplicar. Vamos a escribir entonces X bolivianos. Vamos a copiar por aquí 5 panes dividido entre 2 bolivianos. Listo. Pasamos al otro lado. Al otro lado se quedarían los 30 panes solos. Ya hemos conseguido que el X esté de este lado. Vamos a escribir entonces 30 bolivianos. Igual, escribimos 30 panes. Ahora, este 2 bolivianos que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces multiplicamos por bolivianos. Y vamos a dividir entre los 5 panes. Como está multiplicando, va a pasar a dividir 5 panes. Y ya tenemos una representación. Ahora lo único que tenemos que hacer es sacar el resultado. X bolivianos. Nos va a salir 12, ¿no? 12 bolivianos. Nos sale el mismo resultado que al otro lado. Un último apunte antes de despedirnos. Deben observar siempre los datos que se encuentran en un ejercicio. Por ejemplo, recordemos que 2 de las unidades de los datos siempre deben ser iguales. En este ejercicio tenemos: un niño camina 100 metros en 1 hora. La pregunta nos dice: ¿cuántos kilómetros caminará en 2,5 horas? En este caso no tenemos las mismas unidades. Aquí la longitud tenemos en metros y en la pregunta la tenemos en kilómetros. En este caso tenemos 1 hora y también 2,5 horas. Eso estaría correcto, ¿no? Pero las unidades de longitud son distintas. Por lo tanto, tendríamos que convertir estos 100 metros a kilómetros para poder ordenar de manera correcta, ¿no? Las unidades. Tenemos que convertir entonces primero estos 100 metros a kilómetros para poder resolver este ejercicio. Con esa recomendación me despido hasta el siguiente apunte.